Bueno, decíamos eso, que un poco la excusa es juntarnos, conocer un poco el proyecto que están desarrollando allí Jesús y Ana y también compartir un poco de la experiencia que hemos tenido en este caso concreto, pues al hacer, lo que vamos a hacer es replicar una cosa que ya hemos hecho básicamente, ¿no? Entonces tampoco tiene una pretensión exagerada, pues más allá de compartir, que se vea un poco lo que se está haciendo, poner también la permacultura y la bioconstrucción en el foco y ya está, ¿no? Y que conozcáis, y si os queréis acercar luego más, bueno, pues nada. Ya como es también una toma de contacto, tampoco tiene más historia. Entonces, decíamos que es un poco lo que estábamos hablando antes, que no sé si ya has hablado de esto, sí, que es el tema de que al final lo que vamos a hacer es una habitación, en realidad, que es un gallinero, que a su vez está hecha con materiales naturales y que eso responde a una estructura dentro de un proyecto y una visión global, que es la que se está teniendo en ese espacio, ¿no? A través, pues, en este caso, de la paradoja de la gallina, ¿no? Entonces, dentro de la permacultura, o como aliada de la permacultura, lo que vamos a utilizar es la bioconstrucción para construir ese espacio. Hablabas antes de cuántos gallineros he hecho, pues yo no he hecho ningún gallinero, participé en uno, pero realmente es, o la excusa que estamos buscando aquí, pues es intentar utilizar otras técnicas y otras estrategias para construir. Muy bien, pues como ya hemos hablado un poco de la permacultura, vamos a hablar un poco, es unas pinceladas muy rápidas de lo que es la bioconstrucción. Y al final, ¿qué pensáis que es? Si hablamos de bioconstrucción, ¿qué os viene a la cabeza? Más una imagen como la izquierda o la derecha, ninguna en realidad. Hombre, más la derecha. El barro, la paja. Más la derecha, ¿no? Sí. Más aquí de allá. Además esa, fíjate, tiene también su gentecilla trabajando, ¿no? La historia. Bueno, pues realmente pues es una trampa sencilla, las dos se pueden considerar bioconstrucción, porque realmente aquella imagen a lo mejor es más evocadora, más bucólica, es una vivienda que está forrada con barro y con esos acabados que es estaelac, que es un tipo de cal, etcétera. Pero este edificio de aquí es el edificio Cireres, que está hecho en Nou Barris, que es el edificio más alto construido con madera que hay en España y compitiendo por Europa. Son 11 plantas, una cooperativa de vivienda hecha en Barcelona, todo con madera. Todas las estructuras de madera, los cerramientos son de madera, el aislamiento es de fibra de madera, etcétera, ¿no? Entonces realmente el tema ahí es que la bioconstrucción, hay muchas maneras de entenderla o de acercarse a ella. Hay un instituto de la bioconstrucción que es alemán y que tiene cierta extensión, hay sellos o cosas así como el BRIM o cosas como Passage House, que no es exactamente bioconstrucción. Y luego está este decálogo que hizo Ismael Caballero, que es un ingeniero que se dedica sobre todo al tratamiento de aguas, depuración de aguas. Mañana veremos también un proyecto construido de depuración de aguas en una piscina. Pero él hizo un decálogo donde organizaba lo que era la bioconstrucción. Entonces, claro, la bioconstrucción tiene que ver con materiales naturales, pero también tiene que ver, pues, con ubicación adecuada, integración en un entorno más próximo, pues, diseño personalizado según necesidades del usuario, adecuada orientación, que el usuario se empodere y sepa mantener lo que tiene, que tenga que ver con un modelo de construir a nivel más cooperativo y unitario, y entonces más toda en esa línea. Entonces, claro, realmente va con ese acercamiento, pues esa tercera foto también sería bioconstrucción, que es una rehabilitación de una casa de pueblo utilizando, pues, una tapia que se iba a tirar y lo único que se hizo fue volver a reconstituirla y utilizar cables, ¿no? Entonces realmente lo que tenemos ahí es juntar esa necesidad que tiene que ser el gallinero que en este caso necesitamos, utilizar elementos naturales que además ayudan a transpirar y ayudan a mejorar las condiciones dentro del hogar que necesitan en este caso, pues, estas propias gallinas, y luego hacerlo o la base que tenemos es algo que requiere de muy pocos inputs de energía y mucho material reciclado, ¿no? Para poder reciclar, no nuestro, a lo mejor nuestro propio, pero sí de nuestro sistema del que formamos parte, ¿no? Para de esa manera, pues, poder trabajar en ello y optimizar un poco los recursos. Entonces, de esa manera lo que vamos a hacer en sí es esto, ¿vale? Es un cuadrado, ¿vale? Aquí
porque realmente la idea del diseño viene a ser este cuadrado, y aquí tiene un piso y una cubierta a dos aguas, ¿vale? Una cubierta así, para meter también Jesús quiere también poner un palomar, ¿no? Pero en realidad vamos a trabajar un poco en esta parte porque es a lo que va a dar tiempo, y de hecho ni siquiera haremos toda esta parte, ¿no? Pero digamos que la parte de un poco técnica que queremos compartir es esta, es hacer suelo, porque el suelo lo que vamos a hacer es utilizar el propio suelo que hay, estabilizarlo con cal para que se quede un suelo firme y caminable y bastante cauterizado, pero sin añadir nada encima, eso también lo hará transpirable. Y luego vamos a trabajar en una estructura que básicamente tiene madera y tiene paja. Podemos probar por cómo está, incluso si también os parece interesante hacerlo solo con paja, porque realmente también se podría hacer solo con paja, ¿vale? Pero para que veamos a dónde vamos a tener la mitad de una base como esta, que es una parte de un sobrecimiento que se llama, que es un material que puede estar hecho con piedra, que vamos a utilizar está hecho con ladrillo, puede estar hecho con restos de cascotes. Allí ahora las fotos que os vamos a enseñar son de una parte que ya está hecha con un sistema similar, y ahí lo que hemos hecho ha sido reutilizar todos los restos un poco de cascote y de piedra que teníamos por allí, ¿no? Y el objetivo es levantar del suelo la bala de paja para que esta no coja humedad directamente del terreno. Y entonces ahí lo que vamos a hacer, imaginaros que estos son balas de paja, es generar una estructura con unos marcos de madera, y entre cada marco y cada marco ir encajando las balas de paja, ¿vale? Entonces eso luego se cierra por arriba con un tablero, y entonces aquí ya, si se quiere cerrar así, pues se ponen, no sé dónde está el puntero, pero está dando ahí unas vueltas. Se pueden poner unas vigas así para cerrarlo ya sin más, con un poquito de inclinación para que se vaya el agua, o si se quiere hacer algo como aprovechar ese primer nivel, pues se hace esta cubierta de esta manera. Entonces, esta es un poco los pasos, ya os digo, vamos a tener esta parte hecha a la mitad, igual podemos probar a hacer otro trocito más para que lo veáis. Vamos a hacer pues unos bastidores como estos, vamos a probar a colocar la paja y vamos a probar a revestir la paja, porque la paja, como a lo mejor os preguntaréis, pues bueno, si se queda expuesta, se la pueden cortar en roedores y aparte puede sufrir bastante. ¿Tenéis algún tipo de experiencia o habéis visto algo relacionado con la construcción con paja alguna vez? Vale. Pues la paja es un material que realmente es uno de los grandes desechos que tenemos con nuestro actual sistema productivo, porque al final son los restos de cualquier cereal, son paja, entonces se almacenan y luego pues no se queman o se pueden aprovechar para dar a lo mejor de comer, pero es un subproducto, no es un producto principal. Entonces ahora hay una corriente, desde hace mucho tiempo se empezó a investigar, de hecho precisamente a través de una especie de establo, de un granero, para construir con ella y convertir, pues lo que decíamos, una cosa que es un subproducto y que por lo menos en el mundo del que venimos no se entendía todavía sin cereales, pues trabajarlo para que sea algo que sea nuestro cobijo, ¿no? La primera vez que se construyó con paja fue en Nebraska, lo que da nombre al primer modo de construir con paja, que es el sistema Nebraska, que básicamente es utilizar las balas de paja como si fuesen ladrillos gigantes y poner una al lado de otra y luego otra encima y otra encima y ya está. Porque claro, tiene la peculiaridad de que como son muchísimas fibras que se han prensado como se ha querido o como ha dado la empacadora, pues de repente tienes un sistema fibroso muy grande, ligero o relativamente ligero de manejar, pero luego resulta que es muy aislante y tiene mucha estabilidad, porque claro, todas las balas tienen como sus fibritas que tienen su agujero en medio, entonces eso genera una cantidad de aire fluido que es maravillosa, entonces es muy estable,
realmente luego es bastante difícil quemarla una vez hecha la bala en sí, y además pues eso, pues tiene unos espesores importantes como para que tú puedas, te sirva como aislante y como parte de cobijo, ¿no? Entonces, realmente de ahí se desarrollan varios sistemas diferentes de maneras de construir, porque pues se utiliza la bala de paja directamente como ladrillo grande, luego se utilizan tableros y se van echando dentro de un encofrado, luego también se van poniendo hileras y entre cada hilera una madera y otra hilera encima. Y el que vamos a utilizar, un poco recrear, es este, que es lo que sería hacer un wrapping o un envolvente de paja, porque es básicamente lo que hicimos ya y que mañana vais a ver. Había una habitacioncilla, queríamos aislarla y entonces para eso utilizamos este sistema. Hicimos aquí, veis bien, ¿no? Más o menos. Sí. Hicimos aquí, en este caso, para apoyar los marcos, hicimos así un cajón y ahí empezamos a verter pues piedra con argamasa, con cal, ¿no? Que es como esta zona de aquí. Eso se llama sobrecimiento, levanta del suelo la paja y entonces sobre esa pues pusimos estos marquitos, ¿vale? También se podría hacer con ladrillo, lo que vamos a ver mañana es una cosa que está hecha con ladrillo, ¿vale? Entonces generamos estos marquitos y esos marquitos son los que luego van rellenos con las balas de paja. Aquí una bala, aquí otra bala, aquí otra bala. De manera que la paja cuesta un poco meterla, se va apretando una con otra, pero va generando, el marco está así, la bala intenta salir, se queda ahí una especie de pequeña compresión, y luego cuando ya está todo puesto, aparte de que hay que rellenar, digamos, un poco todos los huecos que se tienen, pues se le pone una plancha encima para unir todo, ¿vale? Entonces en este momento que ya tienes esto unido, las balas incluso podrías cortarle los cordeles que tienen y entonces se expandirían más, ocuparía mucho más espacio, o puedes dejarlas también así. Aquí en el proceso que haremos mañana, pues no sé si cuánto nos dará hacer, pero bueno, si hacemos un tramo, pues llenaremos hasta arriba. Cuando ves lo lleno, lo vacío que está, tienes que ir cogiendo paja suelta y meterla por todos los huequecitos hasta que ya no quepa más, y se pone pues esta parte de aquí encima, ¿no? Mañana vamos a poner unos pilares de madera y haremos un tramo, o también si queréis podemos probar y hacerlo, pues si no, pues el estilo neobraja, que es poner directamente las balas una encima de otra, hacer ahí fila, luego otra, luego se van atravesando. Hay algunas particularidades que veremos mañana, de pues como una bola de paja dividirla en dos, o cómo hacerlas en esquinas, ¿no? También, pero en esencia el sistema es ese, ¿no? Y una vez se ha terminado, lo que hace es pues se reviste, ¿vale? Se reviste con la tierra del propio terreno. Eso puede valer para paredes interiores o paredes exteriores que tengan mucho vuelo, y si van a estar más expuestas, pues se acaba con la cal, ¿vale? Porque realmente la arcilla o lo que vamos a utilizar al final es la tierra que hay allí en la propia parcela. Las tierras tienen un contenido de arcilla, esa arcilla les da plasticidad, la arena que tienen pues le da resistencia, y entonces se generan capas que son bastante impermeables en general. Lo que pasa es que como también la tierra coge mucha humedad, pues en exteriores es que luego tengo una capa de cal que sí que ya es higroscópica, ¿no? Entonces el primer tramo o el primer bloque de lo que intentaremos hacer va a ir destinado a hacer pues no sé cuánto nos dará tiempo, un tramo de que os quedéis con esta copla. Tenemos sobrecimiento, vamos a hacer unos marcos, bueno, vamos a ponerlas, en este caso, como os decía, bueno, para allá, propongamos que si hacemos un tramo así, aquí habrá un pilar de madera y aquí otro, pues haremos unos cuantos arcos, los atornillaremos a la base que tenemos, y entonces vamos poniendo una bala aquí, otra bala aquí, otra bala aquí, otra bala aquí, y luego una bala aquí, ¿vale? Pues el tramo que queramos hacer. Y levantaremos hasta que no podamos más, hasta que ya no quepa más, hasta que ya no quepa uno entero, que normalmente, como tiene una
una capacidad así de compresión pues no va a quedar mucho por encima, ¿vale? Pero una cosa, Sí. ¿hay alguna especie de grúa o algo que las pacas pesan, si son de esas grandes? No, son pequeñas. Son pacas vale, de que 15 y 35... Bueno, creía que era de esas... Sí, las otras no las mueven. Esas no las mueve nadie. No, son pacas... las pacas son medio metro Que sí, por que este- entre los- Es 1 metro por Claro. medio metro por 35 centímetros. Ya, entonces sí. La clave del asunto es que es algo bastante manejable en sí. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, pues se pueden mover, cuando pongamos varias, pues algunas que pueden costar más meterlas que otras, pero bueno, en principio la dinámica es esa. Si hacemos un tramo, pues iremos una, otra, pues un poco así reinando a la vez. Esto, claro, tienes frente, por ejemplo, si estás pensando en hacer, claro, tú puedes poner la bala o de canto de la parte más ancha o ponerla un poco apoyada. Si tienes más o menos espacio, puedes hacerlo así. Si quieres hacerlo muy rápido, o sea, esto es un poquito más lento, pero te genera, hay una diferencia, ¿no? Esto en este caso sí que no se va muy bien, pero ya pensando en que queréis hacer gallineros, y a lo mejor los queréis hacer así un poco más rápidos, los marquitos ayudan mucho a contener las tensiones y todo esto, y sobre todo lo que aportan es que, claro, si tú vas poniendo las balas de paja, todas, ¿no? De una, y luego le pones una cubierta encima, que se podría hacer y sería una manera de hacerlo, claro, la bala de paja estaría comprimiéndose hasta un punto concreto. Entonces, no podrías revestirla hasta pasados pues 6 meses o algo así. O sea, siente todo. Claro. Bueno, podrías hacerlo, pero se agrietaría. Claro, mucha gente que hace eso lo que hace es que coge, las hace así, les echa una capa de tierra un poco así para que no accedan roedores o no haya mucho bicho. Esa capa se va a ir agrietando porque va a ir comprimiéndose y luego le echas la buena, ¿sabes? Lo que te dan este sistema, por ejemplo, pues es que la estructura, aunque esta estructura no pega mucho, descansa un poco entre la bala y los bastidores, pero sobre todo es que lo puedes hacer de una. Entonces ya depende si tú quieres hacer todo más rápido, o sea, más o menos en levantar el cuadrado puedes tardar menos si lo haces solo con la bala sin este marco, pero bueno, luego tendrías que esperar un poco para luego hacer esa segunda parte, ¿no? Entonces, una vez tengamos eso, lo que vamos a hacer es revestirlo, trabajar un poco con la tierra, ¿no? Entonces, ¿Eso lleva pensado en ventanas? Ventana por lo menos una tiene que haber. Eso yo creo que lo vamos a ver mañana, casi sobre la marcha. Pero una ventana por lo menos tiene He que oído haber. que mejora el este, ¿no? Para cuando se levantan, para que les entre los primeros rayos del sol y todo eso. ¿o cómo? No, y porque también es que hay que vigilarlas, porque hay alguna que se come los huevos y hay que saber cuál es. Porque esa enseña a las otras y no pillan. Y no pilla, no, sí, entre el perro que se come todos los días uno o dos y la gallina ya... Por la ventana ya las espías y a la que veas que es, y aparte que en los días de calor, que hace mucho calor, tiene que haber corriente porque si no se ahoga. Vale. Tiene que haber corriente entre la puerta y la ventana. eso es fácil porque al final es un asunto un poco de quita y pon, ¿sabes? O sea, los huecos que puedes hacer como es Lo un que gran yo formato. preguntaba por si no había, que iba a ser solo cerrado, todo cerrado, pero tiene que haber un No. hueco por Sí. donde entre aire. Sí, no, el esquema ese era para que entendieseis un poco la forma de... O sea, no es el prototipo, bueno, el prototipo al final sí que es parte de lo mismo, una puerta muy grande, una pequeña, pero que realmente era para que entendieseis cómo se construía un poco la estructura. Y entonces cuando tengamos esa parte hecha con la paja, pues haremos esto que es revestir con la tierra que tenemos en el terreno. Entonces hay que hacer unas capas de transición. La cal no pega mucho, digamos, con la paja, le cuesta, pero la tierra, la arcilla, las arcillas que tiene cualquier terreno, pues le van genial. Entonces vamos a hacer una serie de capas de transición desde una arcilla que se la llamaremos barbotina, que es una cantidad de
de arcilla así cribada muy finita. No sé, sabéis que realmente las arcillas, las arenas, las gravas, todo eso está dentro de la tierra y se distinguen por el volumen que tienen, o sea, por lo gordas o lo finas que son. Entonces en cualquier suelo, dicen, eso suelo es arcilloso, ¿no? Cualquier suelo es arcilloso, si lo vas cribando lo suficiente acabas sacando las arcillas de ese suelo concreto, ¿no? Entonces, en ese esquema tenemos un cernidor. Primero haremos para esta primera capa de transición, que vamos a hacer una cosa así como muy licuada, muy barrito, que la tiraremos con un cacharro que se llama tirolesa, que es algo así, que es una cosa que se pega a la paja, que ni siquiera, a lo mejor se ve más por aquí, ni siquiera llega a ser una capa continua, es algo que va a generar adherencia para las siguientes capas. Y eso lo vamos a hacer pues con la tierra que tenemos allí, la cerniremos y eso lo meteremos en agua y lo dejaremos ahí probablemente todo el día de mañana o hasta el final mientras hacemos otras cosas. Haremos grupetes ahí un poco para hacer cada cosa. Luego vamos a hacer una capa gorda que va a tener algo de paja y va a tener también ya la tierra entera, tierra sin cernir tanto, que va a hacer base y que va a servir ya para dar un poco de tomo, para regularizar imperfecciones, o menos que se vaya a quedar perfecto, pero que ya no se vea, digamos, la bala, que sea una cosa más lisita, sea más repartida, y ya le podemos dar un poco de forma y va a tener cierto grosor. Entonces también como va a tener ese grosor y seguimos queriendo que las cosas se peguen, pues va a tener algo de paja que aplicaremos, porque así cuando la arcilla se seque y abra, pues no se va a poder abrir porque tiene esa cantidad de paja, ¿no? Paja pequeñita. Así se pueden hacer capas un poco vastas y ya veremos. Eso luego se puede moldear muy bien, pero en principio si aprendemos a echar un poco así en general, estaría bien. Y luego ya la tercera capa que echaremos, esa capa ya va a tener arcilla y va a tener también cal. Va a ser una capa también finita, se aplica una espesura así más fino y tiene arcilla y tiene también la cal. Entonces sigue formando un sistema que transpira, porque transpira la paja, transpira la arcilla, transpira la cal, pero la cal es impermeable y entonces para la exposición pues a las caras de fuera pues le viene muy bien. Aparte es así parda, blanquita, que no se sobrecalienta tanto. Y es un poco la manera de hacer nuestra parte de fuera y también la de adentro, pues poco apetecible a insectos, resistente al agua, resistente a las inclemencias y a todo, ¿no? Entonces, aquí en esta foto podéis ver un poco todas las capas. Esto es el inicial, esto es inicial ya con un poco de esa barbotina echada, que sigue esa capa de contacto que pasa por encima de estas maderillas. Esto es otra cosa diferente. Aquí ya una capa que regulariza todo y ya se puede hacer al final, y luego el contorno, que es este, que es el acabado más fino. Esto se puede aplicar con la mano. Mañana a ver el frío que tenemos para estar aplicando con la mano, pero claro, la ventaja que tiene todo esto, la cal es abrasiva, pero el trabajo con la tierra es completamente inerte, entonces tú la puedes trabajar con la mano, darle formas, vas rindiendo como quieras, no genera así mucho polvo, es muy amigable para la gente que trabaja en realidad pues en obra. También estas cosas luego se valoran mucho, el que tengas un ambiente, un espacio sano, un ambiente que no te irrite en general, pues es muy positivo. Entonces estas son las cosas que vamos a hacer. Luego la tercera cosa con la que querríamos probar, que es con el suelo, no hay foto, porque realmente consiste en remover un poco el suelo que ya está removido, echarle unos sacos de cal también y apisonarlo, ¿sabes? Pues una mezcla, hay muchos trabajos de estabilización de suelos de esta manera, se utiliza también para caminos y cosas así bastante bestias, y funciona muy bien pues en estos casos. Al final tú tienes que labrar un poco previamente, hacer una mezcla, levantar toda esa primera capa y que la capa de suelo que tengas sea digamos ya tierra, no sea digamos la parte así, no tenga así mucho humus o mucha corteza vegetal un suelo así como el que vamos a ver mañana, vale, pero que si realmente tienes plantas o mucho césped, mucha historia, pues no es lo mismo, porque esa primera capa, que es una cubierta más orgánica,
no es tan estable como lo que hay debajo. Pero vamos, con una capita que tengas, lo revuelves todo, vas esparciendo bastante cantidad de cal y vuelves a compactar sobre eso y genera un piso interesante. Ya, en este caso, por ejemplo, lo mismo en gallinero no lo hemos hecho, pero nos parece que lo queremos probar para que sea suficiente. Si a lo mejor es una zona de tránsito de personas o vehículos, pues en vez de hacerlo así con un piso manual que lo vamos a hacer, pues tienes que procurarte algo que te pise bien todo y te lo deje más compactadito. Ya depende de si es para un camino de uso de personas, o si es de animales, o si es de máquinas, ¿no? Pero la técnica es un poco la misma, ¿vale? Entonces, esa es la composición general de lo que vamos a hacer mañana. No sé si tenéis alguna duda, si queréis compartir algo. Bueno, yo no tengo ni idea de albañil, ni de nada. Yo a lo que me digáis algo, pero que yo no tengo ni idea de... Yo diseñar y de esto así, y esto así, y esto aquí, y esto necesita tal, lo que quieran. Pero... Vamos a hacer cosas de carpintería, de albañilería, de... Vamos a hacer un montón de cosas, o sea que vamos a salir sabiendo todos los... Claro, esa es la idea. De ganadería también, o sea, vamos a aprender de todo. Hombre, yo creo que esto, sobre todo la base de todo esto es que es ir a divertirnos. Y luego aprender técnicas que luego cuando vayas a hacerte tú, o tu gallinero, o cualquier otra cosa, hombre, sobre todo un gallinero, porque lo que vamos a hacer es la forma de un gallinero, que sepamos cosas. Él sabe de gallina, yo también he tenido, pues el que pueda aportar hoy, pues yo creo que es así mejor, así peor. Intercambiar y aprender, y sobre todo, yo creo que divertirnos. En nuestra idea, para que sepáis de dónde salimos y quiénes somos y tal, nosotros llevamos tiempo trabajando juntos con otros amigos en cosas de estas y nos gusta, bueno, a él le gusta muchísimo, yo he estudiado y todo. Y nuestra idea es no quedarnos, porque claro, lo que nosotros estamos haciendo son cosas que luego las ves por internet, hay mucha gente que le tira mucho esto, son cosas que también me parece que son interesantes para autoconstruirte, para decir, oye, voy a hacerme aquí una pequeña habitacioncica, voy a arreglarme esta pared, o voy a pintarme esta tal. Creo que son, por lo que dice Javi, son mucho más amigables que los productos que se venden comercialmente. A mí no me da miedo que se me caiga un poco de cal en el suelo, porque enseguida eso desaparece. El cemento, a mí me da mucha cosa, el cemento, pinturas plásticas y cosas de esas, ¿no? Entonces, dándole vueltas a esto, él estaba interesado en algún curso por difundir, y yo estoy en Ecologistas en Acción y me gusta mucho el tema este de hablar con gente de cosas distintas para que veamos enfoques distintos de cómo se pueden hacer las cosas, no de cómo te dicen cómo las tienes que hacer en el Leroy Merlin, por poner un ejemplo. Y entonces lo que hicimos fue diseñar este curso de una forma un poco apresurada, como habéis podido ver, pero con la idea de arrancar luego otra serie de cursos ya más estructurados o con una calendarización un poco más compleja, incluso ya si podemos pedir subvención, porque claro, a Javi se lo ocurra bastante. Bueno, yo voy a sacar un trozo de gallinero hecho, que yo para mí bastante, y voy a disfrutar un montón el fin de semana, pero el Javi está trabajando bastante. Entonces queremos buscar subvenciones para que a vosotros no os cueste nada, a vosotros o quien venga, ¿no? Porque lo interesante de esto es aprender, pero sí puede ser. Entonces la idea es esa, o sea, que esto es un curso piloto de algo que queremos hacer luego. Piloto, pero que él ya tiene una experiencia, él lleva trabajando mucho tiempo en arquitectura y en Sí, la idea al final, o sea, si sacamos una pared de un gallinero, si pasamos, o sea, también es algo que... O de una pared. Pero una cosa que dejar hasta la gallina. El sábado y el domingo, no va a quedar terminado. Una pared luego, vamos a ver, que luego ya fuera del curso podemos decir, oye, pues yo voy a terminarlo este día, si alguien se quiere apuntar, o me decís, oye, llámame cuando lo vayas a terminar. Eso ya... Cuando empecemos nosotros en nuestro ala... Sí. Yo creo que estas cosas deberían de funcionar así, ¿eh? Oye, yo ya he dicho que el mío ya está hecho. No, o sea, Pero la pared se harán todos los pasos, si solo hacemos una Claro, pared. a ver, nuestra idea es que de repente relacionéis como todas estas cosas de una, o sea, que se puede construir con materiales naturales dentro de un sistema que es mucho más general para dar una respuesta a una cosa concreta como es un gallinero, que es algo que puede ser muy importante en nuestra vida, y todo eso se puede hacer con esto. Entonces, vamos a intentar que en los 2 días hagamos todos estos pasos, aunque solo sea el tramo, porque realmente la gracia de hacer algo así sencillito
es que claro, a ver, no vais a salir de aquí aprendiendo mucho, pero si de la conversación que tengamos mañana y pasado, que sobre todo va a ser más conversación que hacer, de los fallos que vais viendo cuando hacéis un marco, cuando ponéis una bala, pues sacáis un poco que podéis hacer un cuadrado de balas de paja para vuestro gallinero, pues bien está. Luego evidentemente si nos queréis preguntar lo que queráis, pues ahí... O sea, esto es un mundo extensísimo y no pretendemos mucho más, pero que si hay 3 cositas que podéis llevar en la cabeza de joder, pues en realidad es que pillo 20 balas, las coloco así y luego con esto y esto otro que vimos el otro día lo tengo, pues oye, fíjate, tanto mejor lo iba a comprar, ¿sabes? No sé, o enlucir con barro, o pintar con cal, o estabilizar el suelo, o a trabajar con madera. O sea, alguna de las técnicas que os vamos a explicar mañana, antes o después diréis, pues esta es la que yo necesito para eso. Claro. A mí me parece increíble conseguir el barro del terreno. Eso es una pasada. Eso es lo más básico del mundo. Eso es la magia, lo que decía Paco, un amigo nuestro Paco, la magia es el tapiar. O sea, pones unos trozos de madera, coges la tierra de aquí, la pones aquí, la pisas, coges tierra de aquí, bueno, tienes que echar una capa de cal de vez en cuando, y quitas la madera y tienes una pared, tienes una casa. Y antes tenías un trozo de nada, de tierra, que nadie la valora. O sea, eso, para mí, lo que decía Paco, decía, eso es la magia, eso es Eso es el perfeccionamiento de lo más sencillo que... Y dura miles y miles de años. Con una buena cubierta y tal, dura miles de años. No como el cemento que a 60, 100 años se resquebraja y empieza con el palo. Internet ve mucho de todo este tipo de construcciones, pero realmente hasta que no vivencias algo, pues no lo interiorizas, ¿no? Y en Albacete, fíjate, yo pienso que se le podría dar mucho uso a este tipo de construcciones, a las recuperaciones de agua, porque casi todos son pozos negros, con todas las urbanizaciones que hay en rústico, casi todos son pozos negros y se podría dar uso a todo. No, debes abrir tu melón, gordo, porque lo de los pozos han destrozado los acuíferos superficiales. Nadie bebe de los acuíferos superficiales ya. Pues los pozos, pues claro, echas pesticidas ahí, echas... Sí, además Albacete, fijaos cómo es Albacete, las calles antiguas, ¿no? Están hechas de casas de barro, con tejas de barro, con caña y con paja. Y eran casas que aguantaban mucho mejor la temperatura, tanto calor como frío. No creo que barro y paja están hechas con... ¿cómo se llama? Sí, con tapial. Eso es con tapial. Sí, sí. Si no le pusiéramos la cal, el barro sufriría. Sí, a ver, mirad, claro, es que depende mucho de la técnica. Para lo que vamos a hacer, por ejemplo, mañana, que es un revestimiento, o sea, es como la capa final, es esto, como el yeso, ¿no? Que es una capa de ebullición, pues ahí el barro acabaría sufriendo mucho al contacto con el agua, pues porque es poroso, porque aunque tú lo puedas pulir o puedes darle un acabado más fino, bueno, no más fino, sino más hidrófobo, pues eso acabaría, pues si hay una goterita, empezaría a bajar la goterita, al final acabaría horadando, lo que sea. A nivel de tensión superficial, a lo mejor de que un golpe puede aguantar. A nivel de algo que tengas liso, que tú puedas lavar o que te ayude a tener pues, tu casa, pues, como sea, bien. Pero claro, expuesto en esa capa tan pequeña y de esa manera concreta, que al final es hacer una masa con cierto contenido de agua, y darle una pared y con un espesor, pues eso de 1 centímetro como mucho, 2, pues en exteriores, si no está bien cubierto, o sea, si no se prevé que no le dé agua muy directa, pues sufriría. El tapial, que es lo que dices tú, lo que está hecho aquí, que es lo que decía antes Jesús, es tierra compactada, con muy poca humedad y muy prensada, Entonces, eso, o sea, de esa manera, como se ocluyen tanto también todo poro y todo lo que hay ahí en medio y es medio metro de pared, ahí puede aguantar muchísimo más el barro, bueno, la tierra. Normalmente sí que se usaba cal en las partes de fuera porque se aspira como a la duración máxima del elemento, pero yo he hecho, no sé si desde aquí, he hecho muchos tallercitos de construcción tradicional, con unos tapialillos que llevamos pequeños y entonces los compactas y lo echas para recuperar un poco cómo se construía antes y que la gente lo viese, y yo al final vas dejando, lo haces así un día, lo desencofras, dejas el cacharrete ahí puesto, expuesto yo que sé, pues en una parcela que te han dejado o en un sitio donde sea, o unas pruebas este verano,
hicimos una rehabilitación de un edificio ahí en Alcalá del Júcar y las pruebas las hice yo 4 o 5 pruebas de color y eso se quedó ahí. Y llovió muchísimo, era tierra solo, sin más expuesto y sin ánimo tampoco de aguantar y siguen ahí puestas como piedras, ¿sabes? Y no tenían más intención que ser una pequeña prueba casi de color y de compacidad. Entonces tiene mucha más capacidad de aguantar dependiendo también de la técnica que utilices y la tierra que tengas para ello. Voy a ver. Hicimos unos adobes, Javi y yo, en mi parcela, que son un molde con barro y paja. Y hace 3 años, creo que fue, 2 años y pico. Y estaba por ahí aún el otro día que estuvimos limpiando, pero estaba cayendo en el agua, cayendo en todo. Entonces el suelo del granero será cal. Sí, tú Si quieres te podrás pasar. en un principio lo que vas a ver va a ser tal como una losa. Y con la intención de que podrás pasar una manguera. Sí. Eso se hace, como decía Javi, en caminos, en carreteras. La parte de abajo del asfalto la estabilizan con cal, o sea que tiene bastante resistencia. Para que es una técnica que no la hemos hecho, creo que tú tampoco la has hecho, sí. Yo la he hecho, pero bueno, vamos a ver. A ver si, mira, esto bueno, no lo tengo ahí, pero como tampoco mucha gente, si os queréis acercarlo. Esto realmente o sea, cuando decimos tapiar, al final es un encofrado de tierra. Se cogen, esto es un formato como para probetas, pero los normales eran de 2 metros por 80 centímetros, un cajón gigante. Y eso es lo que se hace, esta es una prueba de ese día, se va echando la tierra muy poco húmeda, se va compactando, se echa otra capa y ya está. Y entonces esto justo después de haber terminado. Entonces yo terminé y ya lo quité y ya está hecho. Y ya está duro, ya no me queda eso. ¿Y con qué compacta? ¿Pisando? Con un pisón. Bueno, pisando y con un pisón. ¿También se le agrega el chimarrero? Ya eso depende. Eso está recién hecho, o sea, eso lo acabo de hacer. Y ya se puede quitar y eso ya hace daño. Y los laterales como los sujetas. Pues ahí ya lo había quitado. Entonces en un lateral tenía una puerta y en otro normalmente lo vas enfrentando al siguiente tramo que haces. Pones en un lateral. Entonces si no el domingo me lo llevo y cosas que ya no Vamos a centrarnos en lo que... Claro, por eso. Sí. Suelo decir, o sea, cuando ya está, vamos a suponer que esto es el suelo. Mira, disculpad, si queréis lo podemos utilizar. ¿Ese es el pisón? Sí. Ese es un tramo ya real, ese sí que es un tapial en la obra. Ese es el pisón. Normalmente la persona está encima porque pisa cosas que ahí ya queda muy poco margen y en la parte de arriba. Pero la persona está encima y pisas tú de hecho pisas más tú que el cacharro. El cacharro es a lo mejor más para las esquinas o... Hombre, llevamos. Este es lo mismo, este lo quitamos de ahí. ¿Ves? Es el mismo tramo. No, un poco largo, pero si no. Un poquito así cortado en el tiro, lo quita y ya está. Eso no tierra, eso no lo dejamos bajar. Eso lleva tierra y en este caso sí que llevaba cal, porque bueno, esto también es un edificio... ¿Es el marido? No. Esto es la plaza de toros de Alcalá del Júcar, que es una iglesia espectacular. Sí, entonces hemos hecho 2 rehabilitaciones. Entonces se quería, como una cosa que es para quedarse expuesta totalmente, Qué bonita es esa pues le hemos hecho dos tramos y la idea es hacerlo toda la vuelta. Esa está mezclada con cal, de hecho con bastante, lo que sería una tapia real. Bueno, ya hay muchos tipos de tapias van con cal, pero esa no lleva paja. Y luego, por lo que dices, si llevaban piedras más gordas, más finas, claro, o sea, cuanto más piedra gorda, menos tienes que pisar. Pero ya es un tema de la mezcla, es lo que decíamos, que al final la tierra tiene gravas, tiene arenas, tiene limos y tiene arcillas. Gravas más grandes, arenas un poco más pequeñas, limos un poco más pequeñas, arcillas un poco más pequeñas. La arcilla es el mineral que queda de toda la mezcla de la tierra y son micras, y de ahí va subiendo. Entonces la mezcla de todo eso es ideal porque es a la vez resistente y flexible, depende de cómo lo combines para cada construcción. Pero yo por lo que he visto mi referencia es el Eugenio Monesma, bueno, que lo que hace la gente es... El Eugenio Monesma es un tipo que está recopilando tradiciones antiguas y tal, está en YouTube. Lo que hace la gente, te lo pregunto, ¿no? Es coger lo que tiene en el terreno y adaptarse más o menos a
adaptar la técnica al material que tienen un poquito, decir, bueno, pues aquí le tengo que apretar un poco más, aquí tengo que echarle un poquito más de agua o menos, según lo que tenga. Sí, la gracia de hecho es que, por ejemplo, si os vais a hacer un gallinero donde estéis, también podemos probarlo, lo que pasa es que esto ya, o sea, esto es infinito, ¿no? Es que si a lo mejor tú vas a hacer una excavación mínima, pues para hacer un suelo, o bueno, pues por lo que sea, o para hacer unos pilarcitos o algo así, es que esa tierra la puedes utilizar para construir. Para construirte la casa si quieres, sí, pero si para construirte el gallinero, que a lo mejor es algo que es más bajito y más pequeño y menos ambicioso, pues también. Entonces, si tu tierra tiene poca arcilla, pues haces tapia. Si es muy arcillosa, haces adobes. Si es una cosa intermedia, pues haces adobes, pero lo moldeas en masa. Eso ya, la construcción con tierra es infinita y tiene en cada sitio, responde a un modelo concreto dependiendo del tipo de tierra que se tenía. Aquí son tapias. En la zona, por ejemplo, ya más así norte, Aragón, o sea, Castilla-León, parte baja de Aragón, Guadalajara, se trabaja más como con el adobe, hay también más paja, entonces es más el ladrillito, pues depende también del tipo de tierra que tengas, ¿no? En Inglaterra había mucho de lo que se llama COB, que es como modelado directo, que es hacer mucha masa, ir colocándola y le vas dando la forma a la vez y lo vas haciendo sin encofrado, en fresco lo vas llevando, pues todo eso. Entonces era lo que nos apetecía así un poco contaros. No sabemos, no hay un objetivo determinado, el objetivo es pues, que a cada cual haga un marco o dos marcos, que los podamos presentar, que le pongamos así unas balitas de paja encima, a lo mejor un tramo lo hacemos así pues, con estos marcos, el otro lo podemos hacer si no en Nebraska, y le echemos así un poco encima la tierra, lo otro, veamos a ver cómo, si nos da la mano, si no hace mucho frío, cómo podemos moldear con la mano, que da mucho gusto. El barro es muy divertido. Si nos salta, si no nos salta, pues ver esas tres cositas que a lo mejor pues, para probar luego con el vuestro puede valeros, básicamente. Ese es el objetivo. Claro, si fuese primavera o principio de verano, pues... Lo mejor es principio de primavera o otoño. Pero es lo mejor, pero claro, pues, el problema es que el año pasado me acuerdo que estuve yo esperándome para hacer los adobes, que aún no los he hecho. Me espero a primavera, venga, me espero a primavera, ya hablo con gente, con amigos, venga, que vamos a empezar con los adobes. Empezó a llover, estuvo un mes y medio, casi 2 meses lloviendo. Y cuando acabó de llover empezó el verano. Y ya me tuve que poner con otra cosa, o sea que esto ya, por la poca práctica que tengo yo y la mucha que tiene Javi, esto es cuando te tienes que poner como te tienes que poner. Sí, porque antes decían que no había... Sí, os voy a enseñar porque también, si queréis, y con esto, bueno, terminamos o no, pero vamos, por no daros... Otra manera de hacer gallineros que he visto yo de eso y que también es muy rápida es utilizando palés. Entonces, a ver si... Yo hice uno, no te lo conté. Haces palés y luego rellenas el palé con la paja y con la tierra. O sea, no dejar el palé expuesto, sino vuelves a hacer, pues utilizar de otra manera las cosas para decir, bueno, a ver, ¿qué tengo yo aquí? Pues todos estos restos de estas cosas. Vale, pero yo quiero que las gallinas tengan sus condiciones. ¿Y cómo las consigo? Venga, pues voy a coger el espacio que hay entre los palés, voy a empezar a echar paja ahí, toda la que quepa, y voy a echarle barro y se queda una cosa densa y compacta, rellena, y también vale para hacer formitas y también se construye muy rápido. Porque si el terreno no es muy amplio, hay que reducir. Claro. Porque... A ver... Y con 2, 4, 6, con 8 palés y luego un techo ya tiene. Luego, claro, se te quedaría más bajitos, a no ser que le pongas un... Bueno, ¿No, Javi? Poner Dime. una segunda... Claro, también. Que la altura de los palés, ¿cómo podrías aumentar la altura de los palés? Poniendo otros encima, si los palés son autoportantes prácticamente. Si tú luego haces esperar o sea, a ¿Y ver. el tejadito entre el palomar y el gallinero? Eso lo vamos a dejar para otro curso. Pero, ¿cómo será? ¿Transparente O sea, la idea es que haya un tejado a 2 aguas y el palomar va a ser simplemente una bandeja con una especie de jaula para que no entren los gatos. Y ya está. Entonces dentro a lo mejor ponemos algún nido y tal, y alguna cosa accesible para poder dar de comer y poco más. Y una ventanita igual que habrá que diseñar para lo mismo. Vamos a diseñarla más que para los palomos, lo vamos a diseñar para los gatos, para que no entren los gatos. Esa es la colmena, ¿no? Sí. Pues ahí hicimos, esto lo hice, bueno, esto era para otra cosa, pero la esencia
es esa, coges los palés, aquí los levantamos sobre unos neumáticos y el palé lo empiezas a rellenar de paja mezclada con el barro, mucha paja, poco barro. Entonces pues vas levantando ahí todo el rato y también se hace bastante rápido, claro, tiene menos aislamiento, por así decirlo, pero luego va quedando así majeta. Aquí esto era una cabaña para los críos de las crías, pero que si tú aquí, en vez de cortar, aquí, esto en concreto eran, bueno, no sé si conoces el proyecto de La Colmena, que es un cole de pedagogía Waldorf en Albacete, entonces era todo muy experiencial y entonces hicimos la cabaña conjunta entre todas las clases. Entonces cada clase tiene un área que es de construcciones, y a cada clase les iba enseñando una técnica dependiendo del punto en el que estaba. Entonces realmente aquí levantamos esto con varillas nada más que para que una clase hiciese los nudos de este cañizo que había ahí arriba, ¿vale? O sea, esta estructura claro no soporta mucho, pero si obviamos estas varillas, cogemos este palé, lo ponemos aquí encima, otro tal cual, atornillado uno a otro, tú tienes unos muros perfectos. Si luego encima de eso toda esa parte de arriba, pues la atas, digamos, con un perfil de madera o metálico, lo que se quiera, pues ya tienes también tu bañinero de otra manera, en este caso. Entonces se va rellenando, y se ve como está un poco relleno, aquí más, aquí así, y ya está, y todo eso con la mano, claro. Entonces esta, para un modelo de no tener tanto espacio, pues es también más compacto y funciona bastante bien. Yo ¿Cómo así... vais rellenando la paja con un palé sobreexpuesto? ¿Cómo? ¿Cómo vais rellenando el palé? Dentro. Vas metiendo no la se salga. Claro. Mientras vais echando no se salga. Ah, con un poquito de No, pues no se sale porque tú tienes la paja, la tienes un poco mezclada con... A ver si hay aquí alguna foto El así. barro se va quedando. mañana a lo mejor lo vemos porque yo lo que hago cuando No, que ahí tengo... conforme vas poniendo, lo vas poniendo sobre Claro, sí, pero tú vas echando la mezcla, tú echas un contenido, o sea, mucha paja con algo de barro. Entonces tú vas echando y como hay lamas y lama no, en la zona de la lama se queda perfecto, la siguiente sale pero no llega a desparramarse y tú vas echando encima, se va saliendo otro poco, pero tú vas consiguiendo la compacidad, de manera que luego lo que te ha sobrado por los lados, tú eso lo recortas, que de hecho eso es otra de las... Con la bala es mucho más fácil porque vaya compactada. O si pones así, una madera... Sí, pero pero también ocupa más sitio. No, pero que al final se queda denso, o sea, al final hay un momento en que eso va chocando, como tiene también el contenido de barro, y tú vas pudiendo hacer la pared perfectamente sin problemas. Claro, son técnicas diferentes, esto si tienes menos espacio puedes hacer esto, si no la bala a nivel comodidad, pues fíjate, si es que de un movimiento estás poniendo pues casi que un medio metro cuadrado de... Claro, sí. Eso ya es... Más caro, ¿no? Es más económico técnicamente, ¿no? ¿Cuánto vale? No, Esto es que te sale gratis. no, la bala. La alpaca puede valer, yo las he comprado entre 3 y 4 euros. 3 y 4 euros. Ya ha subido, Han subido porque yo creo que ya están viendo. ¿Dónde las compras? Tengo un par de contactos, si los necesité, luego los paso. Yo voy a ir con coche también, pero voy a llevar la herramienta, alguna llana que tengo y no sé. El gallinero va a ser para ti, ¿no? ¿Ya has pensado ya las razas de gallinas que vas a tener? A mí me gustaría, porque a mí lo que me gustaría es tener un zoo de gallinas, porque me parecen flipantes de los colores Las que tienen. marrones son las más malas, pero son las que más Las más ponedoras, sí. Pero son malas como demonios. Y las blancas son muy cabronas. Las blancas saltan, vuelan, Pero corren. Discriminación. Volar tiene solución, pero las marrones es que se pelan unas a otras. Sí, yo he tenido casos. Que las estás cuidando un montón y parece que están piñosas y asquerosas. Sí. Y es porque se pelan unas a ¿Y qué otras. pasa si Y tienes una? no tiene solución. Una, si quieres, una No se sé. puede tener. Sí, una no se pela a sí misma. No, pero por eso una se puede. Yo es que pensaba que era una vez a un chico que vendía gallinas y dice, no, luego que tengas una te sobra. Hombre, Vamos a ver. son muy sociales. Entonces a ella le gusta tener A compañía. ver, lo suyo es que tengas dos. 2 mínimo. Pero marrones no, porque son muy malas. Vale. Pero que con una gallina no vas a comer muchos huevos. ¿eh? No, que tampoco No es es que se uno- le comen muchos huevos. Que no es uno al día como mucha gente se cree y cosas de esas, ¿eh? Hombre, Pero mejor Cuando dos. son jóvenes,
Cuando son jóvenes sí, pero la juventud a las gallinas les dura poco. Nosotros en casa 2 comemos años, muchos. 3 como mucho. Nosotros comemos muchos huevos, pero joven hasta los 3 años o por ahí puedes calcular que es 1 al día porque tú tampoco comes todos los días. Entonces puedes decir que una persona una gallina. Pero si está ya hablando de 4 o 5 personas ya es 4 o 5 gallinas más una más. Pero en invierno no ponen todos los días, en pleno verano tampoco. Claro. Pero no ponen nunca todos los días. Nunca ponen todos los días. O sea, Ponen cuando son jóvenes, pues 5 a la semana, 6 si son buena raza. Pero es que la gente pregunta, ¿hay que poner uno cada día? No. Y luego, claro, Darle la gana. cuando pelechan no ponen, cuando no sé qué no ponen. A mí cuando De van a entrar a octubre- robarme se pegan casi un mes sin poner. Claro. O De si se llevan noviembre- algunas, son muy Claro. sensibles al estrés, muy sensibles. Muy sensibles. Al estrés, son Claro. brutalmente sensibles. Se pegan 2. ¿Llevar algo ¿Mm? para mañana? Guantes, ropa de protección, si tenéis Como zapatos ropa de fuertes. protección.